Muchas gracias. Vamos a compartir algunas reflexiones sobre la urgencia del humanismo cívico. Primero, partamos de un ejemplo actual. Hay una imagen, si me ayudan ahí atrás. Esta imagen, ¿qué nos muestra? Es la primeritita. La que sigue, esa. ¿Qué es? Es una plaza pública. ¿En dónde? Ajalpan, exacto. Muy bien, ¿qué pasó ahí? La que sigue es que un grupo de personas decidió en una plaza pública que unos jóvenes no eran como en realidad eran encuestadores, sino que eran secuestradores. ¿Qué pasó a continuación? Es la que sigue, pues que se da una orgía de violencia en donde a partir de un acto de autoridad mal llevado, hay unos policías que ven sospechosos a los chamacos y los llevan a la cárcel municipal. De ahí empieza a correrse el rumor de que eran secuestradores y con toda impunidad una turba empieza a entrar al Palacio Municipal, después sacan a estos chamacos, los golpean y los queman vivos. Obviamente, si me van siguiendo para no retrasarme en esto, lo que sigue es que estos terminan muertos y tenemos una plaza pública perfectamente tergiversada. Ahora, ¿esto es el único caso de una plaza pública tergiversada? ¿Los linchamientos son el único caso de una tergiversación del espacio público, de una plaza pública? Pues no, en la que sigue podemos ver cómo hay otra imagen de otra plaza pública en otro país y en otra época. Esta plaza pública es en Berlín. En Berlín, pues hay una turba y dicen que pues tienen que quemar no personas, sino unos libros, ¿no? Ok, eso pues pintaba muy mal porque a diferencia del caso anterior, esto no terminó en linchamientos públicos, sino en la constitución de gobiernos, ¿no? La anterior, la constitución de un gobierno tal cual que hizo legal actos contrarios a la dignidad humana. Esta beta de una plaza pública tergiversada que elige a un tipo de gobierno con un tipo de discurso que se convierte en leyes, nos lleva al siguiente punto. Esto se ubica en qué es, ¿no? Auschwitz. En Auschwitz se dieron procesos perfectamente bien pensados, bien calculados, que derivaron en lo que sigue, que fue una lista de indeseables de varios grupos humanos y un exterminio brutal. Ok, la que sigue. ¿Qué ven en la imagen? ¿Qué pasa con esta persona si le echa ganas en lo que está haciendo? ¿Qué va a pasar? Se va a caer, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que podemos preguntar a partir de esto? La que sigue es si puede darse una sociedad fracasada. Es decir, si puede haber una sociedad estulta. Estulta es la palabra elegante para decir estúpida, ¿sí? Y veamos con un filósofo que es José Antonio Marina, muy interesante este autor, ¿qué es una sociedad fracasada? Y dice él, si una sociedad inteligente sabe resolver los problemas sociales, creando capital comunitario y ampliando las posibilidades de acción de sus miembros, una sociedad estúpida hará lo contrario, crea más problemas de los que resuelve, destruye capital comunitario, es decir, hasta personas, y entontece o encanalla a sus ciudadanos. Fíjense esto, entontece o encanalla a sus ciudadanos. No está hablando al aire. Para hacer esto, lo hacen una investigación más profunda y de alcance histórico. Y no es el único que ha reflexionado sobre esto. Si vemos en la que sigue, Jared Diamond cree que la falta de inteligencia social se caracteriza por la incapacidad de darse cuenta de los problemas o por no reconocer el efecto de las propias acciones, sean individuales, grupales o con carácter de fuerza gubernamental o de Estado. Cuando un Estado se pone a hacer listas de indeseables, está mal, lo haga en Alemania o lo haga en México.
Si esos indeseables son judíos, está mal. Si esos indeseables son los chiquitos no deseados, está mal. Y no darse cuenta de la desnaturalización tan fuerte que se hace, eso es algo que lleva a colapsos. Cuando en nuestro país se les ocurre a unos pocos en una sala en la Suprema Corte de que el matrimonio no tiene como finalidad ni la procreación, ni es de a fuerzas que sea hombre y mujer, está haciendo un acto en donde no están reflexionando las consecuencias. Cuando dicen, bueno, que sí se valga si es antes de las 12 semanas, no están ubicando el problema. Cuando dicen, por ejemplo, en Tabasco, que pues es perfectamente legal que se contrate a una persona, una mujer, con un poco de dinero para que sea inseminizada y pueda por 9 meses pues cargar un producto que se lo puede entregar a cambio de dinero a unas personas que es una pareja del mismo sexo que viene de España. Eso está mal. No están ubicando la grave desnaturalización que se está haciendo a la maternidad, a la paternidad, a los derechos de los niños que están siendo procreados, a los deberes de los padres, y están haciendo una incertidumbre jurídica bárbara. Ah, pero como decía el doctor Adán Godard, pues es que es la moda, ¿no? Es que el deseo de las personas tiene que estar por encima de todo lo demás. Entonces Hayek dice que esto es una estupidez. Y la gran estupidez es no reconocer que nuestra supervivencia depende de la sabiduría implícita, que es ese gigantesco capital comunitario que se va dando a lo largo de la historia y de lo que ha aportado nuestra cultura. En el siguiente vemos un libro muy interesante de Barbara Tuchman que se llama The March of Folly. Esto hace un recuento desde la época clásica hasta la más contemporánea de las tonteras que puede hacer un gobierno, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque si le ponemos el lenguaje contemporáneo, diríamos que hay un derecho al espacio lúdico y al entretenimiento. Y si esto es el derecho del gobernante, pues entonces tiene el deber Roma de hacérselo cumplir, ¿por qué no? Y entonces creas un coliseo romano en donde puedes matar cientos y miles de personas para el puro divertimento. Claro, hombre, ya eso métele marihuana, crack o lo que quieras, porque ministro Saldívar dijo, no, ni crean que esto es solo para la marihuana, esto es para cambiar la política pública del Estado mexicano, se adecue a lo que es este libre desarrollo de la personalidad, y no es solo para la marihuana, es The March of Folly. Y esto es una combinación entre tiranía, excesiva ambición, incompetencia, decadencia, locura o perversidad. Y aquí ya nos hablaban cómo esto además se da en agendas que no son solo nacionales, regionales, son también globales. He estado yo en reuniones de Naciones Unidas, en reuniones del Sistema Interamericano, en la OEA, y veo de manera clarísima cómo hay estas pautas que ha mencionado el doctor Adán Godard para que se constituyan en leyes y pasen por encima de los derechos y deberes, tanto de los niños como de sus padres. Lo que está en juego ahorita con la legislación local en el Estado de México, en donde explícitamente, a petición de un funcionario de la ONU, que no tendría por qué estarse metiendo a esas cosas, en donde avala y dice lo que se tiene que hacer es quitar de esa reforma que ya está hecha, ya está publicada, ya fue aprobada el 30 de abril y fue publicada el 7 de junio, y que es de lo mejorcito que se dio en toda la República. Bueno, pues nada más pide este funcionario, y Gobernación le hace caso, de que quiten esa parte en donde citan la Carta de los Derechos de los Niños, en donde dice que los padres tienen el derecho a educar a sus hijos según sus valores y creencias religiosas. Que eso se quite. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que poner es un parrafito en donde diga que el único deber que tienen los padres
no dice único, pero dice el deber que tienen los padres es llevar a sus hijos a la escuela pública. ¡Pum! Nada más. Y si a eso le checamos las otras observaciones que le tienen a la ley del Estado de México, pues nada más veremos por dónde van los tiros. Y claro, como no medimos las consecuencias, pues ¿qué vemos? Pues ahí están los mallitos, ahí están los teos, ahí están los pozoleros, ahí está la Barbie, ahí está la Perla, ahí está el Ponchis, ahí están los sicarios juveniles y una cargada enorme de puntos porque de repente hay que preguntarnos, ¿cómo carajos se dio todo esto? Entonces, lo que podemos ver y aprovechar entre de las muchas investigaciones que hay, una me parece que es muy puntual, de Francis Fukuyama, cuando tuvo a su cargo cientos de investigadores sociales que dijeron, esto es el fenómeno de la gran ruptura. La gran ruptura se caracteriza por un creciente nivel de delincuencia y de trastornos sociales, por la decadencia de la familia y las relaciones de parentesco como elemento de cohesión social, y por una caída en los niveles de confianza. A partir del 65, estos cambios comenzaron a producirse en un amplio espectro de países y además se produjeron en forma sumamente acelerada comparados con el cambio en normas en periodos anteriores. O sea, esto no es de siempre. Esto se da a partir de los 60 por corrientes ideológicas bastante equivocadas que agarran momentum, que crean todo un movimiento de revolución explícitamente sexual y que hacen pues que esto le dé la vuelta a la tuerca de una manera bastante fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Lo que tenemos que hacer es, en primero, recordar que tenemos unos elementos de la cultura greco-romana, judeo-cristiana enormes, con unos valores y unos principios fenomenales. Pero además, tenemos que preguntarnos qué hacemos. Y si nos vamos a esa diapositiva de qué hacemos, podemos ver qué opciones tenemos. ¿Nostalgia? O sea, ¿todo tiempo pasado fue mejor? Creo que no, porque no se puede vivir de glorias pasadas. ¿Pesimismo estéril? Es decir, sentarnos juntos y decir que todo está mal, muy mal. Pues no, porque eso pues, es nada más para quejosos, desencantados y con cara de vinagre. Mimetismo, pues no. Asimilarse al relativismo pragmático y ser un grupo más por el poder, pues tampoco sirve de nada. Y entonces podemos ver qué sí tenemos que hacer. Y ahí sí hay que acudir a esta gran frase, renovarse o morir. Y acuérdense de lo que dijimos con las sociedades fracasadas y March of Folly. Sí puede haber un fenómeno de muerte muy generalizado. Y esto lo tenemos que hacer de dentro hacia afuera. Cuando vemos esto de dentro hacia afuera es bien importante porque esto de renovarse es recuperar el sentido original y entonces adecuarlo a la nueva complejidad. Es la expresión evangélica de vino nuevo en odres nuevos. Es renovar desde la fuente y adaptarse al nuevo contexto. Es lanzar de nuevo la mirada hacia adelante, pero firmemente cimentados en lo que nos dio origen, nos da sentido y nos da rumbo. Y hay algunos ejes que tenemos que recuperar. El eje persona-comunidad, que nos llevaría pues toda una reflexión, pero ese es un punto. Otro, revalorar la dignidad de la persona y reconstruir el bien de la comunidad. Y para esto les doy algunas recomendaciones muy puntuales que inspiren su actuar. Esto es, primer lugar, realismo. Esto implica un reencuentro con la realidad, con el orden natural, como decía el doctor Adame Godard. Y para esto les recomiendo mucho lo que está haciendo el Papa Francisco, utilizar lo que es una visión de ecología humana. 2, sentido de comunidad, reencuentro con el otro, como yo, recuperando el sentido de dignidad compartida, es decir, recuperar la noción judeo-cristiana de prójimo y a partir de ahí tener iniciativas de solidaridad. 3, laicidad positiva, reencontrarse con el origen y el sentido último, es decir, con Dios, revalorar el aporte de la religión a las personas y a las comunidades, es decir, recuperar la capacidad de trascendencia y ubicar que solo a partir del auténtico encuentro y reencuentro con la naturaleza, con el prójimo y con Dios, podremos generar iniciativas
que revitalicen con presencia cristiana lo que es la nueva esfera pública. Solo con encuentros verdaderos podremos reorientar cada una de nuestras organizaciones, de nuestras asociaciones, de nuestros movimientos, y entonces sí, articularnos para revitalizar y reorientar las instituciones de la sociedad hacia el bien común. Y esto es muy importante porque necesitamos reconstruirnos, reconstituirnos como sujeto cristiano, individual, pero también organizadamente, socialmente, comunitariamente. Revalorar nuestra pertenencia a la Iglesia, como lo dice el Papa Francisco, actuando, moviéndose, yendo hacia las periferias, con un sentido laical muy fuerte, con experiencia, con encuentro, con vida, y compartir fe, compartir formación, para entonces sí actuar juntos. Esto, por lo tanto, es la reconstrucción del bien común, y esto implica, por lo tanto, renovarnos en la acción desde una libertad laical comprometida con la reconstrucción del bien común. Incidencia real, eso es lo que queremos, incidencia real. No hay que ser cristianos de closet, no hay que ser cristianos de nombre, no hay que ser cristianos aburguesados, tenemos que ser cristianos de incidencia real, con valores realmente cristianos en el mundo de lo político, lo económico y lo social. Y entonces sí, desde ahí, reorientar hacia el bien común las instituciones de la sociedad. Esto implica reinterpretar la dinámica pública actual de la economía, de los medios, de la política y del gobierno. Así, y desde esta nueva visión, dejando atrás el caduco paradigma del individualismo relativista, desvinculante y lúdico, podremos entonces hacer aportes a nuestro país y a la dimensión pública temporal del bien común de México. Ahí es donde tenemos que tener iniciativas concretas como la de la reforma del artículo 4 constitucional, que aquí pues, hay varios de los actores, está Fernando, está la coalición de Morelos que trajeron hasta hojas específicas. Ese tipo de iniciativas son las que se recomienda en estos casos, es lo que podemos hacer. Y para terminar, quiero citarles a el Papa Francisco. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Pido a cada cristiano que renueve su encuentro personal con Jesucristo. Muchas gracias.